como ve, mi nombre es Fío Sargenti y en este podcast que podés ver en YouTube, que podés escuchar en las diferentes plataformas de podcast, lo que hacemos es agarrar ese catálogo inmenso, gigante que tiene HBO, que tenés todo disponible en HBO Max. Y en cada capítulo con algún eje, con algún disparador, a veces un lanzamiento, a veces un tema, a veces una ficha, a veces una persona, meternos de lleno, desarmar, tirar un montón de recomendaciones y tratar de analizar diferentes cuestiones. Para eso, cada episodio me va a estar acompañando alguien y para va a estar mi compañera del podcast de Euforia, que acaba de terminar su segunda temporada. Ella se llama Eugenia Buji Mariluz y está acá. Hola, Buji, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fío? Procesando el final de Euforia, ¿no? Sí, estuve ya hablando con gente que estaba como demasiado entusiasmada y demasiado triste con lo que pasó. Si no vieron todavía el final de Euforia, vayan a verlo y recuerden que hay un episodio especial del podcast que hacemos de 2 partes. La primera es el análisis previo y la segunda es el análisis con el capítulo ya visto. Y Euforia no vuelve hasta la 3ª temporada, así que este capítulo es medio como la resaca de nosotras dos para seguir estando en sus corazones y en sus oídos y también en sus ojos. Yo no sé qué hacer con las manos cuando nos estamos filmando, porque yo soy una persona de voz, no de cara. Entonces voy a estar todo moviéndome así. Yo muevo mucho las manos. Sí. El foco que vamos, el eje que vamos a tener en este capítulo es el Día de la Mujer. Por eso también lo linkeamos con Euforia, porque es una serie donde, si bien tenemos una protagonista, Rue, es bastante coral y tiene ese abanico de personajes femeninos, de centennials, tan interesante y cada una con sus complejidades, sus grises, de alguna manera representando más de un problema de ahora, de coyuntura que está ahí en la calle, que quizás te está pasando a vos o le pasa a alguien a quien vos conocés. En esta segunda temporada, no vamos a spoilear nada, pero vimos un montón de esas cosas, desde uno de los mejores momentos que fue cuando a Kat, una de las chicas, como que se le aparecían todas las influencers y todas las instagramers fit que te dicen ama tu cuerpo, vos podés, vos no sé qué, como si el problema fuera solamente que vos no te querés y no el afuera y todo lo que te bombardea con imágenes de belleza hegemónica y demás. Hay un montón para hablar sobre la representación de la mujer en series a partir de Euforia. Sí, como decíamos en el podcast de Euforia, esa escena para mí de Kat y esta imposición que tenemos ahora después de después de las siguientes evoluciones que fuimos haciendo. Cuando digo evoluciones me refiero a la idea de que está bien quererse a uno mismo, ya ahora pasó directamente a que sea una imposición, como si no te quisieses y no respetases tu cuerpo y no estuvieses contenta con tu cuerpo, estás como siendo, entre comillas, una mala feminista, cuando en realidad es otra imposición más que a veces te levantás y la verdad que no estás feliz con tu cuerpo, no estás feliz con tu apariencia. Me parece que dentro de todas las escenas de Euforia de esta temporada, y lo dijimos en el podcast como dije recién, es una de las mejores, sin lugar a dudas, porque condensa en muy poquito tiempo algo que ya se está charlando mucho, sobre todo en lo que es la esfera virtual, de hasta qué punto, ¿no? Las cosas que pensamos hace un par de años que eran liberadoras no pasaron a ser ahora imposiciones que tenemos que cumplir como otra obligación más dentro de los estándares sociales, hegemónicos y etcétera, etcétera, que nos ponen la sociedad ahí frente a nosotras para que tengamos que hacer cosas que tal vez no queremos o que tal vez no sentimos o que tal vez todavía no estamos dispuestas a sentir o no estamos listas. Pero es como de vuelta, ¿viste? Esta nueva carga. Antes era ser exitosa, ahora es estar contenta con una misma, como si fuese tan sencillo de un día para otro levantarte y decir, cambio el chip, me amo, soy lo más, soy bárbara, y no fuese en realidad un trabajo que hay que ir haciéndolo de a poquitito. Está bueno sobre eso que pasó con la escena de Kat Online Mami, que es una influencer argentina, pueden buscar, que hizo un posteo bastante copado sobre la idea del body positive, ¿no? Y las imposiciones sociales, que se ve que ahora estamos un poco metiéndonos en ese territorio que cada vez se va volviendo más confuso.
Sí, y después tenemos un montón de otros temas que aparecen en Euphoria, como desde el capital erótico, la relación con tu hermana, la búsqueda como el despertar y la identidad de género y la cuestión, la exploración sexual. Y hablamos de personajes femeninos en este episodio del Día de la Mujer y hay un Día de la Mujer porque hay una discriminación, hay un techo de cristal, hay una opresión, hay una diferencia, el default sigue siendo el hombre, entonces los números siguen siendo más reducidos y la representación en cine y en series todavía, si bien HBO es pionero en esto de poner mujeres en otro lugar en la pantalla, dándole el espacio, que para mí esto es lo clave y en Euphoria se ve, de ser todo, porque si no, en un momento quedaba la imagen de que, lo que necesitaba era como medio una versión Spice Girls del feminismo, ¿no? Como que lo que se necesitaba y un personaje fuerte femenino era un personaje que básicamente era, no sé, Sarah Connor en Terminator, Claro. un personaje que sale ahí a patear que cabezas y que maneja un arma y que tiene... Y si no, tenía que ser como también como una heroína moral, buena, ¿no? Y la cuestión es que también puede haber, y ahí, no sé, pienso obviamente en Game of Thrones porque es mi obsesión, pero en Euphoria eso se ve clarito, que lo que necesitamos son cada vez más personajes de lo que no hombres heterosis que tengan todas las variantes posibles. Exacto. De carácter, de personalidad, ¿no? Y de ahí podemos hablar también, siguiendo con la misma generación de Betty, una serie que ya tiene 2 temporadas, que te muestra un grupo de chicas muy amigas, y esto es algo que suele mostrarse, pero fíjense que casi siempre cuando hay películas o historias, ficciones con grupos de adolescentes o preadolescentes que andan por ahí. En este caso, en Betty andan en skate, o la clásica es en bicicleta, que viene desde los años 80. Eran varones y a lo sumo había una mujer, ¿no? Pensemos como en la estructura de IT. Una. Exacto, la cuestión del síndrome de Pitufina, es como hay una sola, varones hay, está el que lee, el que hace deportes, pero la chica es una y tiene que representar a todas. En Betty tenemos un grupo de amigas que andan en skate en Nueva York, metidas en un mundo como muy masculinizado, y que están ahí en la suya también tratando como de crecer y entender qué es lo que pasa, y en un lugar en el que la ficción siempre ponía a personajes masculinos, como que la cuestión de la amistad femenina estaba dejada siempre para otro tipo de historias. No estas como de coming of age, como se llama, Sí. eran más de varones, como decíamos, y la chica era la que aparecía para, o había una y aparecía para en algún momento tener algún tipo como de, ay, me gusta me quedo con el otro y demás. Pero me parece, Buji, y para no quedarme hablando sola, te quiero preguntar muchas cosas, que generacionalmente, si bien vos estás, me parece ahí, ¿no? Sos como una millennial de los más jóvenes, tu serie debe ser Girls, ¿no? Es que justamente te iba a decir eso. A mí de los vínculos y los personajes femeninos me interesa mucho más cómo se vinculan entre ellas y cómo se vinculan con varones, en el sentido de que, como vos decías, cuando hay un grupo de varones, ¿no? El síndrome de Pitufina, siempre Pitufina es como medio cool, re canchera, tiene un vínculo romántico con uno, como que engloba demasiadas personalidades de chicas siendo una sola chica, pero no lo suficientemente femenino, como estas chicas siempre no les interesa cómo se ven, o no se maquillan, o hacen, no son como el resto de las chicas, esta frase que hemos escuchado tantas veces. En cambio,
series como Girls o bueno, Sex and the City, ¿no? Que también son grupos de amigas y dinámicas de cómo se relacionan entre ellas, me parecen mucho más interesantes. Primero porque, sobre todo en Girls, ver personajes dañados nos da a entender también que está bueno o que a todas nos pasan diferentes cosas y que no hay que ser siempre, para hacer un paralelismo con Sex and the City, alta, mujer fantástica, maravillosa, hermosa, que se viste bien y no tiene tantos problemas, o que los problemas van por otro lado. En Girls, a mí me parecía muy interesante cómo siempre el foco estaba en el vínculo de ellas, más que nada en el vínculo de Hannah con todas, con Marnie y con Jessa, sobre todo porque yo ya no estaba como un poco más satelital, y cómo lo importante de la serie, más allá de los amoríos o de los vínculos amorosos que podrían llegar a haber con los varones, era el vínculo de amistad femenino, que me parece que es también bueno verlo y tener una representación también para entender que cómo funcionan las dinámicas con las amigas, ¿no? Es algo que se habló mucho también en esta temporada de Euphoria por todo el triángulo medio extraño que hubo entre Maddie, Cass y Nate. Lo importante de ese triángulo no es Maddie y Nate o Cassie y Nate, sino es cómo queda la relación entre dos personas que se quieren tanto como Maddie y Cassie. Me parece que Girls en todas sus temporadas va atravesando eso. Por ejemplo, mi capítulo favorito de toda la serie es ese capítulo que se van todas a la casa de la playa de Marnie, y es el primer capítulo donde se pelean y tienen como una pelea borrachas donde se dicen exactamente lo que piensan las unas de la otra, que Shoshana explota, y ahí vemos también la riqueza de ese personaje. Y ese me parece el mejor capítulo porque, spoiler, terminan todas esperando el colectivo para volverse a la ciudad, bailando una coreografía y como atravesando lo que es el pico grande de la hora, lo que fue el conflicto de ese día, que me parece que es una representación muy sincera de lo que es la amistad y también lo que es la amistad entre mujeres, ¿no? Yo lo llevé mucho para mi grupo de amigas, como esta idea de, bueno, cada tanto hay que sacarse todo encima, gritarse, por ahí los varones que están muy configurados dentro de un sistema cis heteropatriarcal dicen, las mujeres no pueden ser amigas, cuando en realidad justamente esos conflictos para mí son los que refuerzan los vínculos que tenemos entre nosotras, ¿no? Sí, por eso creo que también en la ficción se solía mostrar las amistades entre mujeres como bastante medio mágicas, ¿no? Como siempre a la mujer de todo el estereotipo se la conectó con lo casi supersticioso, lo sensorial, lo emocional, la cosa, ¿no? Entonces las amistades, las películas, si uno ve sobre todo en los 90, las películas protagonizadas por mujeres, por amistad, y que tenían en el centro amistades de mujeres, eran así, ¿no? Como todo tipo nos une, como una especie de... Y lo que empezó a pasar fue que empezó a haber representaciones donde aparecían fallas en estas amistades que son las que te hacen crecer la amistad o hacen que esa amistad termine. Pienso en Insecure también, donde la historia central era la de Isa y Molly, su mejor amiga, si bien era el grupo, pero eran ellas dos atravesando todo, a veces más cerca, a veces más lejos, a veces de acuerdo, a veces no, pero que pueda tener matices. Al final siempre lo que enriquece un personaje y hace que ese personaje valga la pena y genere como empatía, una posibilidad de cambio, de repercusión, es eso, me parece. Y después tenemos también una miniserie que es súper hija de su época, como I May Destroy You, que siguiendo medio con, si seguimos generacionalmente con los millennials, donde también aparece la amistad, pero lo que más I May Destroy You es la historia de una chica que después de una salida, no se acuerda bien qué le pasó, pero sospecha que hay un celular roto, y sospecha que tuvo algún tipo fue violentada de alguna manera, que hubo algún tipo de acoso sexual, algo. Y entonces como empieza a recorrer ese camino de entender qué le pasó. Y lo que me parece súper enriquecedor de I May Destroy You, además de tocar un tema que ahora por suerte está no solo en los diarios, sino en las charlas, en las familias, más allá de las charlas de amigas, justamente, es qué es lo que quiere. Una vez que ella
se da cuenta qué es lo que le pasó, qué es lo que ella quiere hacer y que con eso, y que eso no siempre es perfecto, no siempre le va a caer bien a todo el mundo, qué es lo que vos querés hacer, en este caso con el trauma que experimentaste y en este caso también con el trauma vinculado con la cuestión de género, y que en ese sentido también cómo llevas adelante tu dolor o tu trauma, tu feminismo, puede parecerle imperfecto a otro, pero puede ser lo que vos necesitas y lo que vos sentís, lo que a vos te hace bien, y te va a hacer, en este caso, más o menos sanar o por lo menos soltar de alguna, es una palabra horrible, pero procesar, ahí va, procesar para poder seguir adelante. Lo lindo de estas cosas que estamos mencionando es que las grandes historias de amor de esta época, por así decirlo, están focalizadas más entre los vínculos de la amistad, ¿no? O por lo menos yo encuentro como esos pequeños rasgos. Como antes tal vez las grandes historias de amor estaban focalizadas en que la protagonista o el protagonista encuentren algo para cerrar esta idea del amor romántico. Y hoy estoy encontrando cada vez más series donde los vínculos amorosos, las grandes declaraciones son entre amigas o entre amigos también, y que en realidad son como los vínculos más fuertes que podemos armar, ¿no? Más allá de las parejas. Sí. Entonces me parece que está bueno también este cambio positivo para poder construir, digo, la ficción de alguna manera u otra cuenta o muestra o intenta acercarse a la realidad de alguna forma. Y también lo que no vemos representado en la ficción, por ahí no lo conocemos. Por eso hablamos siempre, le damos tanta importancia a que se representen cosas que por ahí antes no se mostraban en las series y ahora sí. Como personajes que tengan otras identidades sexuales u otras identidades étnicas u otras manifestaciones de género. Porque bueno, lo que no se nombra, lo que no se ve no existe y es necesario verlo y leerlo y escucharlo para saber si te está pasando algo similar, que hay gente del otro lado que lo está buscando o que hay algún lugar donde puedes empezar a buscarlo. Me parece que ese es como el gran romance de esta nueva época de series, de contenidos culturales, de películas. Hay que ver cuál va a ser el próximo, ¿no? Porque ahora nos estamos vinculando mucho con todo lo que tiene que ver con las amistades y las representaciones. Hay que ver hacia dónde vamos al futuro, hacia dónde podemos seguir evolucionando y seguir creciendo. La idea siempre es ir para adelante y no retroceder pasos para atrás. Sí. Y pienso también en cómo tuvimos en los últimos años historias que presentaban eso en lo que sería ahora la generación X, ¿no? Que en su momento, cuando yo era chica, generación X era como, era la juventud, todo moderno, y ahora ya son madres, padres, y el proceso del trauma, como decíamos recién con I May Destroy You, como aparece en la película de Tale con Laura Dern, como ella procesa una cuestión que le pasó de chica en Big Little Lies, y si bien está toda la intriga policial medio novelesca, está clarísima la cuestión de entre ellas y cómo lo que las une es lo que las termina de unir es una vez que entienden el dolor de la otra. Después los vínculos también entre madre e hija, que son tan complejos, como aparecen en Sharp Objects, que también tiene su costado policial y demás, pero el corazón está puesto en esa cosa tan, ahí diría ya como primitiva, si bien tiene obviamente capas y capas de cuestiones de cargas sociales, culturales, pero la relación madre-hija que tiene algo como muy, muy fuerte y sobre todo por cómo se fue alimentando culturalmente. Una serie que me interesa mucho mencionar es Mrs. Fletcher, protagonizada por Catherine Hahn, que es una genia, por suerte ahora está teniendo el destaque que se merece. Ella hace de una madre divorciada que tiene como cierta crisis de mediana edad, de mitad ahí de la vida, de 40 y 50 y ahí más o menos, y que en general también es un tipo de historia que vemos mucho en hombres. Y bueno, ella tiene un hijo, entonces también está la cuestión ¿viste? También está la cuestión como del nido vacío y de, sobre todo, el redescubrir
quién quiere ser ella ahora que ella, como que el rol de madre está en otro plano, que ya no es esposa, quién quiere ser en general y también cómo se quiere vincular sexoafectivamente y si quiere tener como otro tipo de encare a la sexualidad que antes estaba como mucho más cargado por prejuicios, por un montón de prohibiciones y cuestiones que se fueron liberando. Se la súper recomiendo, tiene una temporada, son 7 episodios y bueno, igual HBO, como decíamos antes, es pionera en poner a mujeres en el centro hablando y mostrando temas que quizás no eran los más atravesados. Vos mencionaste Sex and the City, es imposible no hablar de el fenómeno Sex and the City, lo que representó y lo que todavía representa. Tuvimos And Just Like That, hace muy poquito terminó la primera temporada, Sí, podemos decir, y cómo en ese momento poner a 4 amigas que si bien, sí, hoy con una mirada 2022, que por eso And Just Like That lo entendió, se ven como mujeres heterosis, blancas, de plata, hegemónicas en una super ciudad, pero las cosas de las que hablaban sí. aún en ese contexto, en el momento en el que salió, no sucedía. Sí. No, yo tengo amigas que la están empezando a ver. Uh-huh. Tengo mi grupo de amigas se divide en dos equipos. Las que vimos Sex and the City, Sí. como pudimos en su momento, y luego las vimos en orden, y las que empezaron a verla ahora con el estreno de And Just Like That, porque estábamos absolutamente todas las otras completamente locas con lo que estaba pasando. Sí. Entonces tengo como dos miradas distintas, ¿viste? De la gente que la ve con la mirada del 2022 y la gente que la viene viendo con el cariño de cuando la veías cuando eras chiquita. Están hablando de las mismas cosas que muchas de mis amigas y yo hablamos hoy en día. Por ahí lo hacemos con otros filtros, pero tiene que ver con la búsqueda profesional, con la maternidad. Y recordemos también, algo que siempre me pareció muy interesante de Sex and the City, es que son mujeres más 30, ¿no? Estamos muy acostumbradas, o por lo menos yo estaba muy acostumbrada a ver un corte etario como de 20 a 30 Uh-huh. en cuanto a cómo se vinculan las amigas o los personajes, porque siempre las mujeres son 15, 20, 30 años más jóvenes que sus protagonistas masculinos. Y a mí lo que siempre me pareció interesante de Sex and the City es que era un corte etario que yo lo veía cuando la veía siendo más chica, muy lejano. Sin embargo, podía traer conversaciones para pensar cómo quería ser dentro de, no sé, 15, 20 años. Ahora que estoy más cerca de la edad que tienen en la primera temporada, que si bien todavía no tengo 30, estoy más cerca de Girls en realidad, sigo encontrando esas conversaciones que surgieron hace más de 20 años relevantes para cómo estamos todavía charlando o debatiendo algunas cosas. Repito, le ponemos filtros del 2022, pero siguen siendo en el centro, en su alma, digamos, las mismas discusiones y los mismos debates, solamente que con un nuevo lente. Y lo que hicieron con And Just Like That me parece que es tomar todo eso que se les viene criticando hace años, que tampoco se le puede pedir mucho a una serie de hace 20, 30 años, ¿no? Hay que también saber ver la serie según su contexto. Uh-huh. Y lo agarraron y le encontraron una vuelta positiva y le encontraron una vuelta de charlar de todos estos temas con como una vez que con un F5 apretado, ¿no? Como, bueno, entendimos, lo volvemos a armar y sigue siendo buena y sigue siendo maravillosa y te sigue haciendo gritar. Y lo que siempre tiene una buena serie, te gusta o no, es que la gente no puede evitar hablar de ella, y pasó con Sex and the City y pasa ahora con And Just Like That. Hasta la gente que no le gustó la vio por lo menos para criticarla. Entonces hay algo en el gen de la serie que hace que la quieras ver y que hace que quieras hablar de ella. Uh-huh. Sí, y además ahí, no sé, fue la primera vez que yo por lo menos escuché hablar de un montón de cosas, desde Samantha con sus juguetes sexuales hasta, bueno, su exploración. Sí. Ella probando a ver, teniendo sexo con una mujer o que le guste una mujer y eso qué significaba, el aborto, muchísimas, lo de
salir con varios al mismo tiempo, un montón de cosas que hoy suenan mega arcaicas, pero en 1998 no lo eran, y sobre todo para quienes estábamos Era tremendo. creciendo, No. y claro, y todo lo que veíamos era como súper, no solo era amor romántico, heteronormativo, todo como muy encasilladito, y de golpe aparecían estas cuatro amigas que podían hablar así de lo que querían, que era algo que ya pasaba, yo lo veía en mi mamá, madre Sí. joven separada con sus amigas, pero estaba como, eran como, o sea, medio como locas que se corrieron del sistema, no era algo que a esa edad ya tenía que estar no solo con el hijo, sino casada, con la casa, con el perro, con no sé qué. Parecen cosas viejísimas, pero les juro que pasaban. Pero no son tan viejas. No, y más o menos para la misma época, ahí como en el cambio de milenio, también me gusta pensar en las series que no están protagonizadas por mujeres, pero los personajes femeninos tienen un gran destaque, y como por ejemplo en Los Soprano, ¿no? Como este grupo de mujeres navega un universo de hombres, hecho para hombres, por hombres, donde se supone todo es como muy súper fálico, y cada una va encontrando su lugar, y sobre todo con la cultura italiana, ¿no? Italoamericana en este caso, pero que viene, que tiene como una especie de falso matriarcado, ¿no? Porque la madre siempre tiene como una figura muy importante. Esto también lo vemos en Los Santos de la Mafia, ¿no? Donde lo tenemos a Tony Soprano jovencito con su mamá, pero a la vez es un rol casero, o sea, es como de tomar las decisiones y todo, pero hasta ahí. Entonces, me parece un súper ejercicio. Si ya vieron Sopranos, o si no la vieron, por favor, verla a través de los ojos de Carmela, de Livia, de Adriana, y ver cómo se las arreglan como para surfear y acomodar y hacer más o menos lo que puedan en ese mundo tan pesado. Y siguiendo más o menos en la misma época, en Big Love, una serie donde tenemos un protagonista que es, por su religión, por su fe, es, se me fue, no es monógamo, es polígamo, ahí está, es polígamo. Polígamo. Polígamo, exactamente, en Big Love, y pensar en la mujer y la religión, y cómo casi todas las iglesias y casi todos los tipos de fe tienen alguna diferencia, y generan algún tipo de opresión sobre los cuerpos femeninos o feminizados, Sí, y claro. las decisiones, ¿no? De cómo una mujer decidiendo tener ese tipo de vida, y hasta qué punto se puede decidir. En el caso de Barb, de Margie, de Nikki, después de Sara, siendo hija, siendo esposa, cuánto se elige, si te podés escapar de eso. En el caso de Big Love tenemos algo ya un poco más extremo como la poligamia, pero igual esto aplica a cualquier religión, incluso en Los Soprano con la carga de la católica también aparece un poco eso, que me parece apasionante, como si ya la cuestión de la fe y cómo te limita o no en tu vida, cuánto te limita la iglesia a la que perteneces, y siendo mujer, muchísimo más. Es Total. como, ¿cuánto elegís ser la tercera esposa de un señor, ¿no? Por ejemplo, o cuánto hay de que un sistema te crió, creciste en un ambiente que te preparó para aceptar eso, que en realidad te está como pisando la cabeza. Sí, sí, bueno, igual la pregunta que podría englobar absolutamente todas estas series que estamos mencionando es cuánto elegís realmente y cuánto pensás que estás eligiendo, pero en realidad es un mandato social, un contexto que te prepara para eso, una crianza que te lleva hasta ese lugar y que una puede tratar de disfrazar
como deseo legítimo, cuando en realidad por ahí no lo es. Me parece que eso es lo interesante de todas estas series, de pensarlo desde ese lugar y de verlo atravesado por un filtro de estos personajes que decíamos, que son mujeres, pero no son la amiga del grupo de varones que es copada, anda en skate y no tiene problemas con nada y no le gusta maquillarse y siempre está linda, porque también es eso, Sí. ¿no? Como no le gusta hacer nada de todas las cosas que hacemos, pero siempre están impecables. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y bueno, otra cosa que me parece fascinante es cómo podemos viajar al pasado y ver con series de época, de diferentes épocas, no solo como la época que representan, sino también cómo se contaban esas historias en la determinada década que saliera. Pienso ahora, obviamente, en Gilded Age, la Edad Dorada, que es una serie que te muestra un momento de cambio clave estamos en Estados Unidos, es una serie del creador de Downton Abbey, donde vienen después de la guerra de secesión y la reconstrucción entre 1870 y 1891, esa es la Gilded Age en Estados Unidos, un momento en el que la mujer empieza a acceder, empieza a, digamos, patear un poco más de puertas y empieza a estudiar y empieza a exigir y demandar cosas que hasta ese momento eran prohibitivas y eran excluyentes para hombres, y eso lo vemos ahora en la serie con los ojos de 2022, pero Julian Fellows, el creador, es como muy bueno para mí para mostrar de manera, me sale accurate, me sale en inglés, ay, ella, de manera correcta y fiel una época, pero a la vez que sea, que genere un diálogo y que con la actualidad, ¿no? Entonces, y no, si bien aparece, porque tiene que aparecer, porque en la época era así, la rivalidad entre mujeres, entre el personaje de Carrie Coon, que es como viene la nueva en una sociedad que venía siempre muy estructurada de vos nacés con plata, nacés fina y con todas estas costumbres y demás, y de golpe ahora era distinto porque de golpe había gente que hacía nueva plata, hacía plata de golpe, entonces The New Rich. Exacto, la vieja sociedad tiene que aceptar esto y del otro lado a Christine Baranski, a su personaje que está como súper aferrada y orgullosa de eso y a la vez es la cabeza de su familia, pero todo ese poder no es nada y el personaje de Cynthia Nixon y como ella también trata es como, y la cuestión de la solterona, hay un montón de cosas, claro, y que todavía igual podemos trasladar y charlar incluso para ahora, ¿no? Después tenemos Exacto, sí. Gentleman Jack, que tenemos, ahora se viene la segunda temporada, una historia basada en la vida real, una mujer súper avanzada para su época, no solo por lo que ella trataba de hacer o hacía con respecto a sus propiedades y demás, sino también porque ella era lesbiana y tenía un diario en el que iba anotando todas sus relaciones y sus aventuras sexoafectivas, algo que, imagínate, era como era terrateniente ella siendo mujer en 1800, también estamos en No. 1832, pero en Inglaterra, y para colmo le gustaban las mujeres y estaba con mujeres y cómo se vestía ella y todo. Además tiene la serie en particular, es de época, pero al ya ser de nuestra, digamos, contemporánea,
tiene esos como guiñitos de medio romper la cuarta pared y demás que hacen que quien quizás no se Claro. engancha con una historia de esa época lo haga. Y por último, me quiero ir a los años 70 porque no podemos, creo que no puedo mencionar, si bien en The Wire ya tenemos a Snoop y a personajes que tienen que ver con todo lo que estamos hablando, pero en The Deuce están Candy, están Ashley, está Sandra, está bueno, Maggie Gyllenhaal haciendo un gran trabajo, una serie que te muestra esa Nueva York de los años 70 con esa cultura en Times Square y esos primeros momentos como de la cultura del porno que primero arranca con el trabajo sexual y la exposición de esas mujeres y cuánto había como Sí, de la liberación, ¿no? Que venía después de los 60 y la época del hipismo y que supuestamente era algo liberador para la mujer y al final terminaba la mujer siendo convertida en un objeto, o sea, era desigual esa libertad sexual y el sexo libre y el amor libre y bla, era un discurso que al final terminó y se ve en los 70 colaborando a que hombres exploten con menos cargo de conciencia a mujeres y no era que la mujer podía hacer lo que quisiera y no iba a ser juzgada. Me parece que no, claro. todo eso parece súper bien. Y por último también la mujer en la sátira, esto que hablábamos al principio de poder ver también mujeres y algo que HBO hizo desde sus primeros productos originales, que es como lo que se llama, le maldecimos antihéroe, ¿no? Como que vendría a ser el protagonista que tiene cosas moralmente reprochables, el Tony Soprano, el Tyrion Lannister, ¿no? Que, y también lo vemos en mujeres incluso y en la sátira, como en VIP, que la tenemos ahí, Sí, que claro, a Selina, que es un personaje espectacular, ella es la protagonista, pero está lleno, con una acidez, con un nivel de inmoralidad espectacular, riéndose de todo, una serie además que te muestra que ya terminó, por favor vayan a disfrutarla entera si no la vieron, que te muestra que todavía se puede reír de lo que sea, que no es cuestión de qué estás haciendo el chiste, sino cómo y quién lo está haciendo. Y ahora en The Righteous Gemstones, que terminó la segunda temporada y ya tiene confirmada una tercera, una sátira, comedia oscura creada por Danny McBride, donde nos metemos en el mundo otra vez con la cuestión de la religión, ¿no? Nos metemos en el mundo de estas iglesias televisadas que son como una empresa marketineada total, el rol como de la pastora, ¿no? Que tiene que estar ahí para ser como la madre de todos y para colmo que mamá Gemstone en la serie falleció, esto no es spoiler porque ya se sabe de qué se arranca, entonces como una figura que aparece recurrente, medio mágica y después tenemos a la esposa, bueno, la tenemos a Judy, que trata todo el tiempo de buscar su lugar y no le importa nada, y se buscó un marido al que pueda manejar. La tenemos a Amber, que es la esposa de Jesse, que es como el heredero, pero ella quiere más, pero siempre tiene que estar un poquito más atrás de él. Todo esto, cosas que pasan hoy en nuestra realidad, pero con el ojo de sátira y comedia a lo HBO, que la hace hermosa, por suerte va a haber una tercera temporada. sí, me parece que está bueno agarrar esta lista entera que hicimos de personajes y de series, ¿no? Para sentarse y empezar a ver un poco una nueva forma de ver personajes femeninos o feminizados en la televisión. Como veníamos diciendo hace mucho tiempo, se veía algo distinto y siempre HBO me puso estos personajes que a mi parecer yo prefiero cuando los personajes están fallados o tienen alguna rotura, cuando no son perfectos y cuando de esa forma me puedo vincular un poco más con ellos o por lo menos sentirme representada. Si yo veo un personaje femenino y digo yo como mujer cis heterosexual, ¿no? Y veo un personaje Ujú. femenino en la pantalla que es perfecta, que es bárbara, que nunca se equivoca, que las cosas que le pasan son bastante taradas, yo
particularmente me voy a sentir como que esa representación es algo que me escapo y con la cual no puedo empatizar. Ahora, cuando veo personajes que tienen los mismos dilemas que yo, o que por lo menos se mandan los mismos errores, o las mismas metidas de pata, o mismo son tan distintas a mí que lo puedo lograr empatizar de alguna manera u otra, puedo entender un poco mejor y puedo diagramar y entretenerme mucho más, y hasta llevar debates a mi vida cotidiana y a mi vida del día a día, de cosas que veo en la pantalla, y puedo usarlos como pequeños disparadores de maneras nuevas de pensar, ¿no? Como hablábamos al principio de esta escena de Kat y las influencers, para que todo sea redondo y tenga un comienzo y un final. Este debate nuevo que estamos teniendo, yo lo venía pensando hace mucho tiempo y de repente lo veo en la serie de Euphoria y digo, claro, exactamente, no estoy yo sola pensando esto, sino que generacionalmente estamos haciendo eso, y me parece que estos personajes han hecho eso a lo largo de sus tiras, ¿no? Como pensar que tal vez ciertas cosas que nosotros estamos pensando no son únicas nuestras, sino que nuestra generación en ese momento está atravesando eso, y está bueno verlo representado en la pantalla chica. Buji, fue un placer de nuevo. Vayan a escuchar y ver el podcast de Euphoria, que está buenísimo, y Buji es muy genia, síganla en @eymariluz con Z al final. Gracias, Buji. Y con Z al final. Gracias, y llegamos, se terminó este episodio de No es TV. Acuérdense que pueden verlo en el canal de HBO Latinoamérica en YouTube. Le dan a suscribir, le dan a la campanita y todo eso, así no se pierden nada, que además siempre hay un montón de contenido, hay otros podcasts y demás. Y si no, en tu plataforma de podcast favorita, ahí lo puedes escuchar. Cada semana vamos a aparecer. Si te suscribiste, vamos a aparecer mágicamente. Hola, ¿qué tal? Hay un nuevo episodio, un nuevo invitado, una nueva compañera o compañere, y sobre todo con mucho más contenido de HBO, que es lo que nos une. Así que seguí también a HBO Latam en Instagram y HBO Lat en Twitter, porque vas a querer saber siempre qué es lo que se viene y todo lo que mencionamos, todo está en HBO Max, así que vas ahí, lo buscas, es súper fácil. Mi nombre es Fido Sargenti, gracias y chao.